para que vayan siguiendo el curso del mensaje que quiero compartir en este día, que lo he titulado El pensamiento positivo y la fe. El pensamiento positivo y la fe. Son dos conceptos que se parecen, pero no son exactamente iguales. Y desde aquí, como siempre, a todos los que nos miran por el internet, pues un saludo cariñoso. Oramos por ustedes y háganlo ustedes también por nosotros. Y muchas gracias por estar ahí siguiéndonos. Así que el pensamiento positivo y la fe. El pensamiento positivo, hermanos, cuando hablamos del pensamiento positivo, es ver las cosas que acontecen desde una perspectiva alegre, optimista, mirando siempre el lado bueno de las cosas y nunca mirando el lado malo. El pensamiento positivo, cuando se habla del pensamiento positivo, podemos decir que eso es un concepto que viene de la nueva era, viene de la metafísica, de las religiones orientales, de la psicología moderna, del hinduismo, del budismo y de todas esas falsas religiones que hoy en día proliferan por toda la tierra. El pensamiento positivo te dice algo así, te dice, piensa siempre en positivo, qué buena está la comida, qué día más espléndido, qué buena es la gente, qué bien me siento, qué valiente soy, todo va a ir bien, mi matrimonio se va a arreglar, me voy a sanar de este cáncer, voy a ser el mejor en mi trabajo y ese tipo de cosas, piensa siempre en positivo. Y también usan el término declaro, que voy a estar bien y que todo va a ir bien y que todo me va a salir de las mil maravillas. El pensamiento positivo o las personas que promueven esa ideología del pensamiento positivo creen que por repetir una y mil veces que todo va a salir bien, que al final saldrá bien, sí o sí, porque ellos lo están repitiendo, piensan que con la repetición pues las cosas cambian. Y ellos también usan textos de la Biblia, porque los falsos profetas y los engañadores también usan textos de la Biblia, pero los descontextualizan y los sacan de contexto. Por ejemplo, uno de los textos que utilizan los que promueven el pensamiento positivo lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21. Vamos al primer pasaje de la Biblia para que veamos lo que nos dice ese texto, que muchas veces, como digo, lo descontextualizan del resto de los pasajes de la Biblia de los que hablan de la lengua o del corazón. Dice así, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, 21. Y el que la ama comerá de sus frutos. Repito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, dice ese pasaje de Proverbios 18, 21. La lengua, nosotros tenemos que decir que la lengua no es la que tiene el poder. Ahí dice el poder, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero la lengua no es la que tiene el poder. El poder de hacer el bien o el poder de hacer el mal no está en la lengua, está en el corazón de la persona. La lengua lo único que hace es dar a conocer con palabras lo que hay en el corazón del hombre. La lengua lo único que hace es dar a conocer con palabras lo que hay en el corazón del hombre. Vamos a ver lo que dijo el mismísimo Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 6, versículo 45, porque este versículo explica claramente dónde están los sentimientos de las personas, que no están en la lengua, que están en el corazón. Dice en Lucas 6, 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea que en el corazón es donde están los sentimientos, sean buenos o sean malos, están en el corazón, no están en la lengua, como dice Proverbios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo saca lo malo. Entonces la lengua lo único que hace es expresar lo que hay en el corazón, es lo que dice la palabra. Porque la última frase del verso 45 dice, porque de la abundancia del corazón habla ¿quién? La boca, ¿no? Es decir, la lengua. La lengua habla de lo que hay en el corazón. Entonces, la lengua es solamente un portavoz de lo que hay en el corazón. Aquí queda claro que la lengua es el miembro del cuerpo que expresa
que habla el sentir del corazón. El mal o el bien no están en la lengua, como dice Proverbio, están en el corazón, como dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo nunca se equivoca y hay que tener mucho cuidado con interpretar un texto fuera de su contexto o interpretar un texto ignorando el resto de la Biblia. Cuando la Biblia habla de la lengua, pues no podemos coger un texto solamente como ese que está en el libro de Proverbios que hemos leído, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No, para poder entender dónde está la muerte y dónde está la vida y dónde está todo lo relacionado con la lengua, pues tenemos que estudiar toda la palabra de Dios, porque una parte de la palabra complementa otra parte de la palabra. Entonces, por eso digo que hemos de tener cuidado con malinterpretar los textos de la palabra de Dios. Y eso, malinterpretar los textos de la palabra de Dios, es lo que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas lo hacen para para defender sus ideas, para defender sus conceptos o para defender sus falsas doctrinas. La confesión positiva o los del pensamiento positivo, el solo hecho de decir palabras positivas no sirve para nada si no hay una convicción absoluta en el corazón producida por la verdadera fe en las promesas de Dios y en los planes de Dios. La lengua por sí sola no tiene poder. La lengua por sí sola no tiene poder. La lengua lo único que hace es articular palabras, y a menos que esas palabras vayan respaldadas por los sentimientos del corazón, son solo palabras, ¿verdad? Entonces, en el corazón es donde radican los sentimientos, el buen tesoro o el mal tesoro que el hombre pueda albergar en su corazón, está en el corazón, no está en la lengua. Y es verdad que hay algo de poder en nuestras palabras, pero siempre y cuando esas palabras vayan acompañadas de lo que hay en el corazón. Algunos predicadores hacen un énfasis desmedido en el poder de las palabras. Dicen el poder de las palabras y el poder de las palabras, y hay muchas prédicas colgadas en internet acerca del poder de las palabras, y exaltan lo que es el poder de las palabras, y así hacen decretos, proclamas, profecías, que luego muchas de ellas no se cumplen porque son falsas. La palabra de Dios es la que sí tiene todo el poder. Cuando Dios dice hágase el mar, hágase las estrellas, hágase el sol, hágase el reino animal, ahí sí que se hacen las cosas, porque la palabra de Dios es la única que tiene poder. Nuestras palabras no tienen poder o tienen muy poco poder, pero siempre van relacionadas con lo que tiene que haber en el corazón de la persona. Entonces tenemos que entender que nosotros como humanos, como seres humanos, somos personas limitadas. Lo que nuestra boca dice primero tiene que nacer en el corazón, y la boca, como he dicho, o la lengua, expresa única y exclusivamente lo que hay en el corazón. Y lo segundo es que sea la voluntad de Dios. Hubo una época, hermanos, en mis primeros años de cristianismo, que yo llegué a creer que la voluntad de Dios, repito, hubo una época en mis primeros años de cristianismo que yo llegué a creer que la voluntad de Dios siempre, absolutamente siempre era sanar a todos los enfermos y a todos los paralíticos. Y eso yo lo creí, yo creí eso por las enseñanzas que yo escuchaba de distintos predicadores que enfatizaban en la sanidad del cuerpo. Y es verdad que Dios sana, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con llevar las cosas a los extremos. Las evidencias diarias de personas que estaban enfermas en la iglesia demostraban que no todos se sanaban, algunos sí, pero como las prédicas que yo escuchaba eran siempre que Dios sana, siempre, pues entonces yo quedé medio traumatizado. Lo más importante no es lo que digan los hombres, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios, que nos demuestra, la palabra de Dios nos dice que nosotros vivimos en un mundo caído,
Nosotros vivimos en un mundo caído bajo el juicio de la maldición de Dios que nos afecta a todos. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, pues el pecado de ellos se transfirió a toda su descendencia y entonces todos nosotros vivimos en un mundo caído, en una naturaleza caída, en un mundo que está bajo juicio y bajo maldición. Así que no todos van a ser sanados, algunos sí son sanados, como el testimonio que acaba de dar la hermana Norita. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por los que se sanan. Vamos a ver Lucas, otro pasaje que está en Lucas capítulo 4, versículo 25 al 30, para que veamos que en la época de Jesucristo no todos fueron sanados, y él también hace referencia a otras épocas históricas donde no todos fueron sanados. Gloria a Dios por los que se sanan, pero si no se sanan, pues hay que seguir adelante. Si el Señor hace el milagro o no lo hace, no importa, sigamos adelante siempre, porque este cuerpo un día se queda aquí y lo que sale de nuestro cuerpo es lo que tiene vida eterna, que es nuestra alma, nuestro espíritu. Dice el verso 25 del capítulo 4 de Lucas, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas habían. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea que Dios hace milagros cuando Él quiere, y cuando Él no quiere no los hace. Él sabe en quién hacerlo y en quién no hacerlo. Muchos leprosos, dice, había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, es decir, un extranjero. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿verdad? La palabra de Dios muchas veces, las verdades del Señor muchas veces producen reacciones de ira en las personas que no son humildes, que no quieren bajar la cabeza. Pero la palabra de Dios lo que tiene que producir es reconocer, es verdad lo que dice el Señor, está diciendo verdades como castillo. ¿Por qué voy yo a ir en contra de eso? Pero en aquella generación a la que le predica el Señor Jesucristo, dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea que tenían rabia, tenían ira contra el Señor Jesucristo por las verdades que estaba diciendo. Y nosotros tenemos que tener amor por las verdades. Aunque las verdades sean crudas y aunque las verdades duelan, tenemos que aceptarlas, porque eso es lo que Dios establece, eso es lo que Dios manda. No todos son sanados, algunos sí, otros no. Algunos predicadores, cuando yo estaba recién convertido, hacían tanto énfasis en la sanidad del cuerpo que decían literalmente que Dios quería que todos, absolutamente todos estuvieran sanos. Y entonces llegábamos a la conclusión de que si una persona no se sanaba de la enfermedad, pues entonces la única explicación que había es que esa persona no tenía fe, que era un incrédulo. Y entonces se le medio decía, pues que no tiene fe, es que eres un incrédulo, y la persona se amargaba con esa declaración pensando que era un incrédulo y que no tenía fe. Sí tenía fe, pero Dios a veces no hace el milagro. Unas veces sí, otras veces no. Y con esto que estoy diciendo, no quiero decir que Dios ya no hace milagros de sanidad. Dios sigue haciendo milagros, pero a veces los hace, a veces no los hace. A Dios, nosotros no podemos comprender a Dios. ¿Quién puede comprender a Dios en su totalidad? Nadie. Nosotros podemos entender algunas cosas, otras no. Entonces, Dios hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere, en la persona que Él quiere, porque en la Biblia vemos hombres de Dios que se enfermaron también y eran grandes hombres de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 4, versículo 13, miren lo que dice ahí, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
O sea que a causa de una enfermedad que tenía Pablo en su cuerpo, no especifica qué enfermedad era, pero dice que a causa de esa enfermedad anunció el evangelio a los Gálatas. Y cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 5 de la primera epístola, en el verso 23, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, un gran hombre de Dios; Pablo, otro gran hombre de Dios. Es verdad que Dios sana, sí, pero a veces no sana porque Dios tiene propósitos. Los propósitos de Dios son para nosotros inalcanzables. Muchas veces no los podemos entender. Entonces, las enfermedades del cuerpo, hermanos, las enfermedades del cuerpo, las canas, la vejez, la debilidad, la muerte del cuerpo, eso nos afecta a todos, tanto cristianos como incrédulos, a todos nos afecta. ¿Cuántos creyentes y pastores han muerto por la pandemia del COVID-19 y otros están enfermos? Así que no piensen que yo con lo que digo les estoy tratando de quitar la fe para la sanidad a los que están enfermos. Eso es lo más lejos que está de mí. Yo siempre quiero que la gente tenga fe y yo también quiero tener fe, pero a veces uno no comprende, a veces uno no entiende por qué Dios no sana a una persona, a otra sí. Lo que trato con mis prédicas es que nuestra fe esté fundada en la verdad revelada en las Escrituras y no en emociones. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la Escritura, en la palabra de Dios, no en emociones, no en cosas que nos gustarían que sucedieran. Nos gusta, a todos nos gusta ser los niños mimados de Dios, a todos nos gusta ser los niños privilegiados, los consentidos del Señor. Pero lo que tenemos que saber es que Dios protege nuestra alma. Lo principal es nuestra alma. Nuestro cuerpo físico no es tan importante. Nuestro cuerpo físico se enferma y un día morirá como mueren todos los seres humanos. Así que un énfasis desmedido en una verdad puede llegar a convertirse en una falsa doctrina. Un énfasis desmedido en una verdad puede llegar a convertirse en una falsa doctrina. Y es verdad que Dios sana y que Dios hace milagros de sanidad, pero eso llevado al extremo de que todos los enfermos, de que absolutamente todos Dios los va a sanar, pues no es correcto, porque en la Biblia vemos que es así. Entonces estamos hablando del pensamiento positivo y de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Hemos dado algunas pinceladas de lo que es el pensamiento positivo, pero ¿qué es la fe? Pues vamos al libro de Hebreos, que allí se nos explica claramente lo que es la fe. En el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos, dice así la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es la certeza. La fe se cita aquí en Hebreos 11, versículo 1, en todo el capítulo se cita la fe de diferentes personajes de la Biblia. Se cita la fe de Noé, la de Abraham, la de Moisés, la de David y la fe de muchos personajes relevantes de la Biblia. Pero en ese versículo 1 nos describe lo que es la fe. La fe es certeza, la fe es seguridad, convicción absoluta. Eso es lo que es fe. Certeza, seguridad, convicción absoluta de lo que como cristianos esperamos en el presente y en el futuro. Ya lo dice, es la convicción es la certeza de lo que se espera en el presente y en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? En el presente, ¿qué esperamos aquí en el presente? Pues aquí en esta tierra esperamos que Dios cumpla sus planes y que cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que se haga la voluntad de Dios, como dice el Padre nuestro, no nuestra voluntad, porque siempre hay un conflicto entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y en algunos momentos Dios puede hacer nuestra voluntad si nuestra voluntad coincide con la de Él. Pero muchas veces sucede que nuestra voluntad no coincide con la voluntad de Dios y entonces tenemos que claudicar y decir, bueno, que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya.
Si la voluntad de Dios, hermanos, si la voluntad de Dios es pasarnos por el valle de la sombra de muerte o por el desierto, o es pasarnos por un camino de rosas y de abundancia, sabemos que en todo momento Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósitos, tanto si estás pasando por el valle de sombra de muerte, como si estás pasando por un camino de abundancia y un camino de rosas donde todo te sale bien. Dios tiene propósito con todo. Aunque el mundo esté cada día peor, aunque ande en valles de sombras de muerte, seguimos adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que seguir adelante, en las buenas y en las malas, en las maduras y en las verdes, en la salud y en la enfermedad. Le servimos al Señor. Si nos sana, gloria a Dios. Si no nos sana, gloria a Dios también. Vamos para adelante. Dice la palabra de Dios que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor, como dice Romanos. Así que pase lo que tenga que pasar, que venga lo que Dios tenga determinado que ha de venir sobre tu vida, sobre la mía y sobre la del mundo entero. Entonces puedes estar físicamente sano, puedes estar enfermo, debilitado, pero todo pasará con la muerte del cuerpo, todo pasará. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esté como esté su cuerpo físico, si está sano o si está enfermo, da igual. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre con Dios en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos en el presente? Pues en el presente que se haga la voluntad de Dios. Y en el futuro, ¿qué es lo que esperamos después de la muerte del cuerpo? Pues después de la muerte del cuerpo esperamos reinar con Cristo en la gloria eterna. Esa es la fe que mantenemos con la esperanza de alcanzarla en cuanto nuestro paso por la tierra se acabe, en cuanto nuestra vida se acabe. La verdadera fe consiste en esperar en los planes, en los propósitos y en la voluntad de Dios para nuestras vidas en el presente y en el futuro. Eso es la verdadera fe. Esperar en los planes de Dios, como nos muestra la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11. Como nosotros podemos observar, el pensamiento positivo y la fe se parecen un poco cuando los miramos así de manera superflua, sin entrar a examinar cada uno de estos conceptos. Pero cuando nosotros entramos a estudiar a fondo el pensamiento positivo y la fe, entonces nos damos cuenta que hay grandes diferencias entre ambos conceptos. Una cosa es el pensamiento positivo y otra es la fe verdadera. Yo he visto personas que son muy alegres, que miran todos los acontecimientos de la vida de manera positiva, son optimistas, siempre ven todo con positivismo, con el pensamiento positivo, pero no tienen fe en Dios, no tienen fe en la otra vida, no creen en el Señor y creen que con la muerte del cuerpo aquí se acaba todo. Entonces, ¿de qué les vale tener un pensamiento positivo? No les sirve para nada. Eso del pensamiento positivo es algo terrenal, temporal, y que para lo único que sirve es para neutralizar un poco la depresión que algunas personas pueden contraer con las situaciones amargas de la vida, se deprimen y entonces van al psicólogo y el psicólogo le dice, piensa en positivo, piensa en positivo, piensa en positivo, piensa en positivo. Otros al pensamiento positivo le llaman la superfe que consiste en declaraciones, en proclamas y en decretos, y revisten el pensamiento positivo de un lenguaje bíblico y de un lenguaje espiritual y ellos mismos dan la apariencia de que son grandes hombres de fe con sus proclamas y con sus decretos y con sus mensajes determinantes. Pero nosotros los cristianos debemos ser realistas. Nosotros los cristianos tenemos que ser realistas y tener los pies en la tierra y la cabeza en los cielos. Amén. Algunas personas no saben diferenciar lo que es la fe del pensamiento positivo o del positivismo. La fe genuina nos lleva a reinar con Cristo en la eternidad. El positivismo o el pensamiento positivo es solamente para la vida terrenal. La fe es creer lo que Dios revela en su palabra. Esa es la fe. La fe no es creer lo que nos gustaría que sucediera.
lo que nos gustaría que sucediera en nuestras vidas aquí en esta tierra. Algunos dicen, tengo fe de que voy a ser millonario. Y como creen en lo del pensamiento positivo, repiten una y mil veces y cada día lo vuelven a repetir con la idea, con el pensamiento positivo, porque creen que a base de repetirlo y repetirlo y repetirlo, pues que al final se van a volver millonarios. Pero ¿qué pasa si Dios no quiere que seas millonario? ¿Y qué pasa si Dios quiere hacerte pasar por una situación de escasez? El positivismo, hermano, el positivismo es hágase la voluntad del hombre, pero la fe es hágase la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Esa es la verdadera fe. Hágase la voluntad de Dios en mi vida, sea la que sea, me guste o no me guste, tengo que aceptarla. Y claro que yo tengo mi carácter y mi opinión y hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, pero si el Señor me quiere pasar por una cosa que no me gusta, yo tengo que aceptarle, decir, sí Señor, lo que tú mandes, lo que tú digas, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, pero si tú quieres que pase por ahí, pues pasaré por ahí y haré lo que tú determines sobre mi vida. Así que las ideas del pensamiento positivo han entrado en muchos cristianos egoístas y codiciosos que solo van buscando su propia gloria. He visto en los 40 y tantos años que llevo sirviendo al Señor, he visto que las ideas del pensamiento positivo han entrado en muchos cristianos egoístas y codiciosos que, como digo, van buscando su propia vanagloria, su propia vanidad. Han confundido lo que es el pensamiento positivo con la fe y han repetido una y mil veces, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, o voy a ser famoso, voy a ser famoso y voy a ser famoso, y lo repiten porque creen ellos que repite, pues al final se cumplirá lo que ellos están pronunciando por su boca. O voy a ir por las naciones a predicar, voy a ir por las naciones a cantar y a predicar. Esa era la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Entonces, si era la voluntad de ellos, es pensamiento positivo, no es fe en Dios. He visto muchos jóvenes ingenuos, llenos de fantasías y llenos de delirios de grandeza que creyeron que iban a ser grandes y han terminado haciendo trabajos simples como cualquiera de los demás. Lo que tenían era positivismo, no era fe. Si hubiera sido fe genuina, pues se hubieran cumplido las expectativas de ellos. Si hubiera sido fe en algo que Dios les prometió, pues entonces sí, pero era positivismo. Jóvenes que fueron motivados también. He visto jóvenes que fueron motivados por falsas profecías que alguien les profetizó y las creyeron y las persiguieron, pero no las alcanzaron. Las creyeron en el momento que se las dijeron, pero no las alcanzaron. Las persiguieron, pero no las alcanzaron. Y ahora muchos de ellos están frustrados, decepcionados y hasta malamente se congregan en las iglesias. La verdadera fe nos lleva a obedecer el plan de Dios, no nuestros planes egoístas. La verdadera fe nos lleva a cumplir el plan de Dios, no nuestros propios planes. Vamos a ver la fe de Noé, por ejemplo. Estábamos mirando en el libro de de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 7, miren la fe de Noé. Ese capítulo es muy lindo porque habla de la fe de Abraham, de Noé, de todos los personajes principales de la palabra de Dios. Pero ya vimos que en el verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que se espera en lo que Dios ha prometido, no de los planes que yo me pueda concebir en mi cabeza. Dice en el verso 7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, primero fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, aquí vemos en Hebreos 11:1 la fe de Noé. Lo de construir el arca, ese no era el plan de Noé, ese era el plan de Dios. Entonces, Noé tenía fe en el plan de Dios, no en su propio plan. Por eso digo que la construcción del arca no fue una idea que partió del corazón de Noé, fue una orden directa que Dios le dijo, construye un arca. Y entonces
claro, él en obediencia a ese mandato de Dios comenzó a construir el arca. La fe es obedecer con temor el plan de Dios, como dice la palabra. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, con mucho respeto, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, una cosa es la fe en Dios y en los planes de Dios, y otra cosa es positivismo, creyendo yo me hago mis planes y entonces empiezo a repetir que eso es lo que yo deseo y que eso es lo que yo voy a obtener en el futuro, y comienzo a perseguir y a perseguir y a perseguir, y al final termino frustrado porque veo que después de tantos años de perseguir una cosa, pues uno no la consigue. Entonces eso es positivismo, no es fe. Por eso digo que la fe es una cosa, el pensamiento positivo es otro. Miren también, por ejemplo, la fe de Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, no se le ocurrió a él salir, sino que Dios lo llamó, ¿verdad? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios a veces no da instrucciones muy específicas, sino que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, ni corto ni perezoso, prepara su equipaje y sale de su tierra y sale de su parentela con rumbo desconocido. Él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, pero él estaba obedeciendo el plan de Dios. Eso es fe, obedecer el plan de Dios. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vemos la fe. La fe se demuestra obedeciendo el plan de Dios, el plan que Dios tiene. Por eso tiene uno que estar bien claro si el plan que uno tiene es el de Dios o es el propio de uno. La fe no es hágase lo que yo deseo. Eso es pensamiento positivo sobre algo que yo como persona deseo. Abraham salió de su tierra, salió de su parentela en obediencia al llamado de Dios de salir de su tierra. Abraham no sabía a dónde ir, no sabía a dónde iba, pero confió en que Dios, que es el que sabe todas las cosas, Dios lo iba a guiar en el camino. Y el pensamiento positivo, como digo, ha entrado en algunos cristianos disfrazado de declaraciones de fe. En el mundo evangélico se ve muchas veces declaraciones de fe. Se ve esas personas que dicen: yo declaro, yo ordeno, yo profetizo, yo proclamo, yo decreto, yo establezco. Y cuando uno los oye hablando así, parece que hablan como si fuera el mismo Dios. Dice uno: pero bueno, ¿eso quién lo puede hacer? Declarar, ordenar, profetizar, decretar, eso lo puede hacer solamente Dios. El hombre no puede hacer eso. ¿Quién es el hombre para establecer decretos? Los decretos los establece el rey. Por eso digo que parece que estos personajes hablan como si fuera el mismo Dios. Impresionan, es verdad que impresionan a los cristianos ingenuos, pero todo eso en la mayoría de los casos es palabrería hueca y vana. Dios nunca respalda la arrogancia, Dios nunca respalda a la gente orgullosa que presumen de que Dios les dijo y que Dios les habló y Dios me dijo y Dios me habló y yo le dije y otra vez Dios me dijo y patatín y patatán. Y parece, cuando uno los oye, dice uno: bueno, parece que este hombre o esta persona tiene una comunión súper estrecha con Dios, cuando realmente no es así. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 21 al 29. Jeremías capítulo 23, los falsos profetas siempre han abundado y los falsos profetas tienen una apariencia de verdaderos, pero son falsos. Dice Jeremías capítulo 23, versículos 21 en adelante, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Si ellos hubieran estado, dice, en mi secreto, es decir, si esos profetas hubiesen tenido una relación fluida, íntima con el Señor, habrían hecho oír al pueblo las palabras de Dios, lo que dice la Escritura, no las opiniones de ellos, no los gustos de la gente. Si ellos hubieran estado en mi secreto, pero como no habían estado en el secreto de Dios, no habían tenido una relación fluida, íntima con el Señor, pues claro, le decían a la gente lo que la gente quería oír. Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, si hubieran estado en el secreto de Dios. Pero como no estaban en el secreto de Dios, le dijeron a la gente lo que la gente quería oír. Dice el verso 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, Dios desde muy lejos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Se ocultará alguna persona en un escondrijo que Dios no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, omnipotente. Yo he oído, sigue diciendo, para que vean que a Dios no se le escapa ni un detalle. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Profetizando mentira en mi nombre. Usan el nombre de Dios en vano. Diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Hasta cuándo estará? Como que Dios está cansado, ¿verdad?, de oír tantas falsas profecías. Dice, no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y mira lo que dice al final del verso 28, dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Absolutamente nada. Una cosa es la paja y otra es el trigo. Y una cosa es lo que Dios dice y otra es lo que dicen las personas. Y mira el verso 29, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra de Dios, como fuego, como martillo que quebranta la piedra, entra con poder. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que distinguir la palabra de Dios de la palabra de los hombres. Yo miro con frecuencia el internet y he visto un falso profeta que está en los Estados Unidos, en Miami, y este se llama Guillermo Maldonado, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, y él tiene una iglesia llena con miles y miles de cristianos, pero son cristianos ingenuos, porque se tragan todas las falsas profecías y todas las mentiras que dice este profeta. Cuando vino la pandemia a principios del año pasado, del año 2020, este Maldonado declaró, profetizó, proclamó que la pandemia quedaba desintegrada, que la pandemia era fundida y que desaparecía. Esas declaraciones de él están en internet y hablaba con una autoridad y con una fuerza y con una determinación que uno dice, parece que está hablando con convicción. Pues si eso fuera verdad lo que profetizó, entonces la pandemia quedaría desintegrada, quedaría deshecha y desaparecería. Pues no, la pandemia siguió adelante y la pandemia ha matado más de 4 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, por mucha determinación y por mucha proclamación y por mucha fuerza y por muchos gritos y saltos que diera este tal Maldonado diciendo que la pandemia quedaba anulada, muerta, desaparecida, pues mentira todo, falsa profecía. Y esto no lo digo yo, lo dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Acompáñeme al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el Viejo Testamento, si alguien profetizaba algo y lo que profetizaba no se cumplía, esa persona había que matarla porque era un falso profeta, porque había profetizado que vendría o que sucedería tal cosa y no sucedió. Y si no sucedió, pues entonces era la prueba de que era falso profeta y había que matarlo.
Pero el Señor sigue hablando en el verso 21, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Claro, es una interrogante que tiene mucha lógica. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es una buena pregunta. Y el Señor siempre responde. Las preguntas que son importantes, el Señor las responde. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, es un presumido que quiso alardearse, vanagloriarse. Con presunción habló el tal profeta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no se cumpliere ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces el profeta que dice va a suceder esto, como ha dicho Guillermo Maldonado, la pandemia queda deshecha, queda desintegrada, queda destruida, la pandemia se terminó y la pandemia sigue adelante y ha matado, como digo, más de 4 millones de personas alrededor de la tierra. Entonces esa profecía fue una mentira como un castillo de grande. La pandemia siguió adelante, no se cumplió lo que él profetizó. Habló en nombre de Jehová, en nombre de Jehová, en nombre de Jehová declaro, en nombre de Jehová profetizo. Entonces, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos profetas hablan así, Dios me dijo, yo le pregunté, Dios me dijo otra vez, yo le volví a decir, y eso lo repiten hasta la saciedad, y dan a entender que él habla con Dios como si fuera el mismo Moisés. Cuando yo oigo a este Maldonado hablando, sí, porque yo le dije a Dios, Dios me dijo tal, yo le volví a decir, y Dios me dijo otra vez, y entonces parece como que tienen una línea directa con Dios como los presidentes de las naciones con el teléfono rojo, ¿verdad? Pero miren ustedes, hay diferentes grados de comunión en la Biblia. No a todo el mundo Dios le habla de la misma manera. Vamos a ver esto en el libro de Números capítulo 12, versículo 6 al 8. Números capítulo 12, versículo 6 al 8. Hay grados y hay niveles de dignidad en las personas y hay niveles de comunión entre algunas personas y Dios, y unos tienen una comunión más estrecha, otros tienen una comunión más distante y otros pues se guían por las circunstancias y por las situaciones de la vida. Dice la palabra en Números capítulo 12, versículo 6, dice, y él les dijo a Aarón y a María, dice, oíd ahora mis palabras, porque le está echando un vainazo a Aarón y a María. Dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Fíjate lo que Dios está diciendo. Dios está queriendo diferenciar a Moisés de los profetas y está queriendo decir que con Moisés Dios tiene una relación fluida y estrecha. Con los profetas la relación es más distante, es a través de sueños, a través de visiones. Ya lo dice la palabra, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es decir, es como que Dios está diciendo, con Moisés tengo una relación especial. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Cara a cara hablaré con Moisés, y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dice a Aarón y a María, porque estaban criticando y estaban murmurando a Moisés. Y entonces Dios dice, mira, Moisés es una persona especial. Con Moisés tengo yo una relación directa. Él es el más manso de los que he visto en la tierra y con él yo hablo cara a cara. Con los profetas no hablo con la misma cercanía o con la misma intimidad con la que hablo con Moisés. Pero hoy en día ves personas que como digo, parece Maldonado y otros así, parece que tienen una comunión con Dios como la de Moisés o cosas así. Si fuera así que Dios le dijo a Maldonado
que la pandemia quedaba desintegrada, que la pandemia quedaba eliminada. Si fuera así, se hubiera cumplido, pero no se ha cumplido absolutamente nada. Entonces aquí vemos nosotros en la palabra de Dios que Dios habló con Moisés cara a cara, y con los profetas hablaba por sueños, por visiones, por figuras. Entonces podemos ver que Jesucristo también tenía una comunión íntima con el Señor. Yo no me puedo comparar con Jesucristo en cuanto a comunión con Dios, ni con Moisés. Sé que Moisés y estos personajes de la Biblia tenían una comunión alta, muy alta con Dios. Los profetas era un segundo nivel, y los pastores hoy en día pues todavía menos que los profetas, porque a los profetas en el Viejo Testamento Dios le hablaba por sueños y por visiones, pero ellos no tenían la Biblia escrita. La Biblia se fue escribiendo en el transcurso de muchos siglos. Ahora nosotros hoy en día, ya en la mayoría de los casos, Dios no nos habla ni por sueños ni por visiones, sino por su palabra que está escrita. Para algo nos ha dejado la Biblia, ¿no es cierto? El otro día, siempre hay personas que van buscando que Dios les hable de una manera fluida, de una manera estrecha, que venga un ángel y le hable con voz audible. Y el otro día alguien me mandó por internet un dibujito donde había uno que estaba diciendo: Señor, háblame, háblame, háblame. Y del cielo sale una mano con una Biblia grande y dice: toma, ahí tienes la palabra, léela. ¿Quieres que te hable? Pues toma, ahí está. Lee la Biblia. Si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Dios te habla a través de la lectura de la Biblia. Pero algunos dicen: no, manda un ángel, que yo quiero oír la voz de Dios. Vale, es un buen deseo, pero Dios nos habla por su palabra escrita. Tenemos la palabra escrita, cosa que no tenían los profetas en el Viejo Testamento. Por eso a ellos Dios le hablaba a través de sueños, a través de visiones, y a Moisés, con Moisés sí que tenía una relación muy especial con él, y con él hablaba cara a cara. Entonces, los decretos los hace Dios, ¿verdad? Cuidado con lo de la confesión positiva, positivismo, declaraciones, proclamaciones, profecías, decretos. Los decretos los hace Dios, los decretos no los puede hacer el hombre. He visto cristianos que creyeron en las declaraciones de fe y repetían muchas veces: no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Y murieron de cáncer, murieron de COVID-19 y de otras enfermedades. Esa es la realidad. Otra cosa es lo que nos gustaría, ¿verdad? Así que no es la repetición de una frase, o de un mantra, como lo del pensamiento positivo. La supuesta superfe no es más que una fantasía, es solamente positivismo, pensamiento positivo. Los defensores del pensamiento positivo también te dicen, otra de las falsas doctrinas que tienen los del pensamiento positivo o los de la superfe, te dicen: pacta con Dios, haz un pacto con Dios, tráele una ofrenda grandísima a Dios, haz un pacto con Dios para que Dios cumpla tu propósito y tu deseo. No existe en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia un solo hombre que haya podido meter a Dios en un pacto con él. Repito, no existe en toda la Biblia ni un solo hombre que haya podido meter a Dios en un pacto con él. Dios es el que toma la iniciativa. Es verdad que Dios ha hecho pactos con el hombre. Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Dios con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios. El hombre no puede. ¿Cómo el hombre, que es una criatura, un ser minúsculo delante de Dios, cómo va a obligar a Dios a entrar en un pacto con él? Dios, a iniciativa divina, sí que ha hecho pacto con hombres, pero con hombres muy selectos de la Biblia, no con todo el mundo tampoco. Dios ha hecho algunos pactos. En la Biblia vemos los pactos que Dios hizo. Dios hizo, por ejemplo, pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés para todo el pueblo de Israel, hizo pacto con David, hizo el nuevo pacto con Jesucristo. Pero esos son hombres, personas selectas, elegidas por Dios, con las que Dios ha tomado la decisión de hacer pacto con ellos.
Pero ellos nunca hay ni un solo versículo en la Biblia donde diga que un hombre pudo hacer un pacto con Dios. Otra cosa diferente es que haga una promesa. Una promesa sí, una promesa no es un pacto. Tú le puedes prometer al Señor que vas a leer la Biblia 5 capítulos todos los días, ¿vale? Eso no es un pacto, eso es una promesa que tú le haces. Es unilateral, no es que Dios te lo dijo, es una decisión que tú tomaste de leer 5 capítulos de la Biblia todos los días y entonces pues tú cumples esa promesa, o que has hecho una promesa al Señor de, de ayunar una vez al mes o cada 15 días, lo que tú hayas prometido a Dios, tú lo puedes cumplir, pero ahí Dios no ha entrado en una relación de pacto contigo. Entonces, ¿quiénes se han creído? ¿Quiénes se han creído que son esas personas que pueden obligar a Dios a entrar en una relación de pacto con ellos? Se han creído superhombres. Dice la Biblia que a estas personas no les ha amanecido todavía. No les ha amanecido, es decir, todavía están ciegos espiritualmente. Con este versículo ya termino. En Isaías capítulo 8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. A la ley, a la palabra de Dios y a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es decir, es que están todavía ciegos espiritualmente. Están en un estado de ignorancia total con respecto a la ley, con respecto al testimonio de Dios. Así que eso de pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios, todo eso es una mentira. Gira alrededor del dinero, como si el dinero fuera lo más importante. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Y te dicen, sella tu pacto con una ofrenda. Miren, hermanos, cuando se inició esa teología de pacta con Dios, muchos nos quedamos dudando. Y decíamos, oye, pacta con Dios. Eso estaban promoviendo por la televisión, que pactara con Dios. Pero después de un estudio serio de la palabra de Dios, nos dimos cuenta que eso era un engaño, que eso era una mentira como un castillo de grande, que eso era una falsa doctrina. Y en los últimos años han aparecido muchas falsas doctrinas, han aparecido doctrinas rarísimas y extrañas en los últimos años. Ha aparecido lo de los apóstoles. Ahora hay apóstoles, se levantan apóstoles hasta de debajo de las piedras. Y no solo apóstoles, sino apóstolas también. Otra doctrina falsa, atar y desatar demonios. El ungir con aceite las puertas, las ventanas, como si el aceite fuera un amuleto que impide que entren los espíritus. Todo eso son falsas doctrinas que han aparecido últimamente. Falsas profecías. El show, el espectáculo de los artistas que ponen luces de colores, bombas de humo, reggaetón y todo eso. Eso es show, espectáculo, circo, teatro, lo que le quiera llamar. Pero ahí no está la reverencia, el temor de Dios. La inmoralidad en el vestir, ese también es otra doctrina. El modernismo, el feminismo, mujeres pastoras y apóstolas. La homosexualidad, el lesbianismo, infiltrándose hasta en las mismas iglesias, la pornografía, y podíamos seguir citando falsas doctrinas en cantidad que han proliferado de una manera impresionante en estos últimos 40 años. Yo me convertí en el año 1976 y en esa época las cosas eran completamente diferentes a lo que son ahora. Y todos sabemos, hermanos, que el mundo está lleno de estafadores, de timadores, que son ladrones, que son mentirosos, que lo único que quieren es vivir del cuento, vivir del engaño. Son personas sin principios cristianos, que lo único que van buscando es su propio interés, su propio bienestar. El mundo está lleno de estafadores. Con frecuencia vemos en internet programas donde se entrevistan a las personas que han sido estafadas por internet, hay miles y miles de estafadores y de timadores. Así que el mundo está lleno, los hay en la política, los hay en la medicina,
Hay estafadores en la educación, los hay en la religión, los hay en la economía. Siempre los estafadores y los timadores encuentran a quien engañar, a quien timar, porque hay un alto grado de ingenuidad en la población. Hay un alto grado de ingenuidad en la población, que no es correcto que haya ingenuidad, porque teniendo nosotros la palabra de Dios, si la estudiamos, la Biblia nos advierte y la Biblia nos enseña y nos dice cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Pero claro, leer la Biblia y estudiarla es algo que no es plato apetitoso de mucha gente. Lo único que quieren es oír y oír y oír. Pero está bien oír y cuando lo que oyes es palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si lo que oyes es una fantasía, si lo que oyes es una mentira, si lo que oyes es una falsa doctrina, ¿cómo la puedes identificar si no has leído la palabra de Dios? La palabra es la única que nos sirve para nosotros sacar a la luz la verdad o la mentira. Una de las principales artimañas que usan los estafadores, los timadores, los falsos profetas es ganarse la confianza de sus víctimas diciéndole a las víctimas lo que quieren oír. Y cuando se han ganado la confianza, vi el otro día un reportaje en la televisión de unas personas que fueron estafadas y el entrevistador le preguntaba ¿y cómo fue? Dice, no, al principio vinieron con mucha amabilidad y parecía gente muy buena, me decían un montón de cosas bonitas, que me querían, que me amaban, que patatín, que patatán, y todo eso, esa era la estrategia para ganarse la confianza del ingenuo, de la víctima, y una vez que se ganaron la confianza de la víctima, pues entonces le mandaron el palo y lo estafaron. Entonces, si usted pone en Google estrategia de los estafadores, ahí le va a salir una lista de todas las estrategias y de todos los trucos que utilizan los timadores y los estafadores para engañar a la gente. Entonces, es bueno que estemos prevenidos y es bueno que estemos con 4 ojos y con las antenas despiertas para que no nos metan gato por liebre, para que no nos engañen, que todo lo que usted oiga y que todo lo que usted acepte en su corazón esté fundamentado en la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Así que ándese con 4 ojos para que no sea víctima de ningún engaño, ni engaño espiritual, ni engaño físico de dinero o de lo que quiera que sea. Y con esto concluyo ya el mensaje, así que le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar con una oración esta palabra, esperando que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que ustedes y yo y todos podamos estar siempre alertas, distinguiendo lo que es el pensamiento positivo de lo que es la fe verdadera. Gracias te damos, Dios mío, ha sido un gozo estar aquí compartiendo con los hermanos, Señor, estas enseñanzas, estas verdades, Dios mío, acerca del pensamiento positivo o la superfe, como le llaman otros, y lo que es la verdadera fe, Señor. Ayúdale a todos mis hermanos y mis hermanas para que todos estén prevenidos, para que crean solo la verdad, no fragmentos de la verdad, sino la verdad al 100%, Dios mío. Porque el diablo mezcla la verdad con la mentira y aquellas personas ingenuas que no estudian la palabra son víctimas de engaños espirituales, de mentiras, de falsas profecías, de situaciones, Dios mío, desagradables que después se vuelven contra la persona, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es una lámpara que brilla, una luz que nos alumbra en medio de la noche oscura. Bendícenos y guárdanos en el hueco de tu mano. Y bendice a toda la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.